Llegamos al miércoles 30 de octubre, lección número 5, el testimonio de los idólatras o samaritanos, para memorizar. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan 4:42. Querido Dios y Padre, danos la fe de esa samaritana y ese espíritu misionero para que tu casa sea llena de tu gloria en las personas convertidas al Evangelio. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy, miércoles, la revelación de Jesús. Señores, los judíos pedían una señal para aceptar a Cristo como el Mesías. Y Cristo hizo miles de milagros y señales. Y muy pocos aceptaron, entre ellos Nicodemo, al final de la historia de Cristo, y José de Arimatea, y 11 discípulos de los 12, porque Judas se ahorcó. Pero esta samaritana no pidió señal, no le pidió un milagro a Jesús para creer en él. ¿Sabe qué hizo ella? Lea conmigo Juan 4 del 16 en adelante. Respondió la mujer y dijo, comienzo en el 16. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué Jesús le mencionó de marido? Porque Cristo leía la mente de la gente, como la lee hoy. Y el propósito de Cristo era guiarla al arrepentimiento, pero no hay arrepentimiento sin admisión de culpa. Entonces dice el versículo 17, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Ella no quería contarle su vida íntima a un extraño. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 y el que tiene ahora no es tu marido. ¿Por qué 5? Lea conmigo a 2 de Reyes 17. 2 de Reyes 17. Versículo 24. Oiga lo que dice aquí. Después que toman a Samaria los asirios cautivos, ¿sabe qué hicieron ellos? Repoblaron a los que estaban ahí, los sacaron, mataron a miles y 30,000 se llevaron a otras naciones, y el territorio desocupado fue ocupado por personas paganas de otras naciones. Y ahora vea cuáles eran. Segunda de Reyes 17:24. Y trajo el rey de Asiria gente de Cuente, Babilonia 1, Cutá 2, Abá 3, Hamá 4 y Sefarbaín 5, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Cuántas naciones ocuparon a Samaria? 5. ¿Cuántos maridos tenía esta mujer? 5 fueron sus maridos. Es decir, esas 5 naciones habían llevado a Samaria los 5 dioses paganos que los samaritanos asimilaron. Ese sincretismo religioso formaba parte del modus vivendi de esa mujer. Había tenido 5 maridos
y ahora estaba en el sexto y Jesús no es tu marido. ¿Sabe por qué no era su marido? Porque la Biblia dice que Jehová es tu marido. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, somos hijos de Dios y también somos la esposa del Cordero, y Dios llega a nosotros como el marido del recién convertido. Esta mujer no tenía marido, tenía un sexto marido y el número 6 en profecía significa altivez, engreimiento, vida pecaminosa, el 6. Por eso que hay un 666, una vida independientemente de Dios, es el 666. Pero me dice aquí que cuando él le definió su vida oculta, que nadie la sabía, solamente ella, dice el deseado que esta mujer tembló. Tembló y la mujer identificó quién era el que estaba ahí. Tú eres un profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim. Ellos hicieron un templo y luego fue destruido por Hircano. Y después ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. ¿Saben? En Jerusalén era el lugar de adoración, porque del santuario venía la salvación, es decir, el tema, el evangelismo, la predicación venía de los judíos. Les dice Jesús, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Tenían un ídolo para el agua, un ídolo para el embarazo, un ídolo para la comida, un ídolo para la intimidad sexual. Tenían un ídolo para cada actividad. Entonces, ¿ustedes saben lo que están adorando? ¿Saben a quiénes estaban adorando? Al diablo. Porque los ídolos, y aquí quiero con respeto dirigirme a los amigos que escuchan este estudio. Oiga, cuando la religión, Cristo, Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, nadie lo ha visto, no puede imaginarse a Dios con una estatua como usted la quiera. No. Porque eso está prohibido en el segundo mandamiento de la ley de Dios, de Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni semejante a lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Ni te inclinarás. Ahí está el prosquineo en la Septuaginta, que significa inclinarse a rendir culto. Entonces, ¿en qué comparo yo a los samaritanos? Tenían la palabra de Dios, pero los santos de la palabra de Dios como Eliseo, como Moisés, como Elías, como Daniel, usted hace una estatua de esos hombres santos, y eso es así mismo era la religión de los samaritanos. Tenían a Jehová, tenían a la Biblia como el libro verdadero, pero tenían las imágenes de esos santos que murieron en sus altares, y eso es idolatría. Cuando yo me inclino ante un papel o un yeso o una fotografía de una persona santa y le hago genuflexión y me persigno, eso se llama idolatría. Y esa era la religión de los samaritanos. Adoraban a Jehová, ¿en quién? En la efigie, en la caricatura, en la ilustración, en la imagen de Moisés, en la imagen de Elías, en la imagen de Daniel, en la estatua de Aarón. Gente santas, pero que fueron personas santas, pero nadie puede inclinarse ante la estatua ni la fotografía de nadie, ni de pastor, ni de sacerdote, ni de ningún santo de la historia bíblica.
Porque el único que merece adoración es Dios. Y los samaritanos adoraban a Dios, pero con las estatuas de sus santos. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Y aquí dice, mas la hora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Significa una sinceridad sometida a la voluntad de Dios. Versículo 24. Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, nadie ha visto a Dios y ha vivido. Todo el que ha visto a Dios ha muerto. La única persona que vino a revelar cómo es Dios, que es espíritu, es Cristo, que se encarnó. Él sí dice quién es Dios, mas nadie ha visto a Dios. Por tanto, como yo no he visto a Dios, ni tú has visto a Dios, ni mi pastor ha visto a Dios, ni el presidente mundial ha visto a Dios, no podemos imaginarnos cómo es Dios. Por tanto, esa imaginación no se puede fecundar, no se puede alimentar. Solamente adore a Dios en un cuarto, incline su cabeza, cierre sus ojos y hable con Dios en su mente, no ante una estatua, no ante una fotografía, no ante una imagen, no ante una efigie. Porque eso es la religión de los samaritanos, una religión basada en Cristo, pero con sus ídolos. San Pedro, San Pablo, San Juan, no. Fueron simples mortales. El único que merece genuflexión y prosquineo, o sea, adoración, rendir culto, es solamente a Dios. Después a más nadie, ni a San Pedro, ni a San Pablo, ni a San Juan, ni a Moisés, a nadie. Por eso dice aquí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando yo me arrodillo a orar y bajo mi cabeza, cierro mis ojos y comienzo a hablar con Dios en mi mente, eso es adoración. Pero si yo lo hago frente a una estatua, eso se llama idolatría, porque ídolo es la sustitución del Dios espíritu al Dios tangible, porque Dios es intangible. Por tanto, yo no lo puedo considerar ni interpretar con la tangibilidad de lo que somos nosotros, porque Dios no es materia, Dios no es tangible, Dios es espíritu. Él tiene forma, tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, tiene cabello, pero no lo hemos visto. Por tanto, no podemos ilustrarlo en ninguna concepción artística para inclinarnos a ello. Yo puedo hacer una fotografía, una imagen en pintura al óleo, un fresco, pero esa es mi concepción que yo tengo de Dios. Pero Dios trasciende a eso. Dios trasciende a esa construcción de ese artista en el lienzo o del fresco. ¿Me hago entender? Entonces, como Dios es espíritu y no es de carne y hueso, ¿qué tengo yo que hacer como adorador del Señor? Adorarlo en espíritu y en verdad. Pregunto, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu? Es adorarlo nosotros con el espíritu de Él en nosotros. El Espíritu Santo, que es el agua que le está ofreciendo Cristo a la mujer samaritana. Y la palabra verdad, ¿qué es verdad? La palabra que usa ahí en el griego es aletia. ¿Sabe qué es aletia? La aletia en la Septuaginta, como en la Biblia del Nuevo Testamento, aletia está en tres cosas básicas. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra verdad es aletia, la misma que da Juan 14:24. Segunda verdad, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces hay dos cosas que son verdades, Cristo y la Biblia. Falta una tercera. Salmo 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? La ley de Dios, la palabra de Dios y Cristo. Esas tres verdades es lo que Dios quiere que nosotros le adoremos en obediencia a esas tres verdades: Cristo, su palabra y su ley.
se nos fue el tiempo, hermanos. Continuamos mañana con esta exégesis. Mañana jueves, día 31, el testimonio de los idólatras, o sea, de los samaritanos. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción.